Yo voy a tratar de ser rápida, pero decirle al que está al lado, ponele onda. Digo, ponele fe. Lo más importante que usted haya venido a este lugar porque ama a Dios. Amén. Lo más importante que usted haya venido a este lugar para reconocer a Jesucristo, alabarlo, celebrarlo. Pero siempre hay una palabra de Dios desde que comenzamos y también nos podríamos ir tranquilamente a casa con lo que nos predicó también Maxi. Pero yo quiero que usted me preste atención y quizás usted va a decir, pero esto ya lo escuchamos y quiero decirle que Jesús sigue insistiendo en lo mismo. Vamos a leer Hechos 9 del 10 al 19. Tengo un poquito el retorno alto acá. Hechos 9 del 10 al 19. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos a Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, del cual predicamos el fin de semana pasado, ¿lo recuerdan? El cual entró, Dios le abrió una puerta para que entre a Europa, para que tenga un encuentro con Lidia, de Lidia a una persona endemoniada y de esa persona endemoniada a una familia, la familia del carcelero, ¿lo recuerdan? Aquí vemos cómo un hombre llamado Ananías escuchó la voz de Dios y obedeció a la orden. Y era Pablo, el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Ahí estaba Saulo persiguiendo a los cristianos. Póngase en la historia. Lo estaba persiguiendo a usted y me estaba persiguiendo a mí porque conocíamos de Cristo y predicábamos a Cristo. Pero ahí estaba este Ananías, un hombre de Dios lleno de Jesús. Y Ananías fue un gran consolidador. Diga conmigo, un gran consolidador. ¿Quién es un consolidador? Es un acompañante, es alguien que acompaña, que enseña, que está. Es aquel que nos puede ayudar y nos puede guiar en el camino de Cristo. La clave de la consolidación es el consolidador. La clave que una persona permanezca es aquel que lo acompaña. ¿Cuántos dicen amén? Es importante ser buenos consolidadores, buenos acompañantes. Ustedes saben que desde hace muchos años, y quizás en este auditorio haya alguien, están los acompañantes terapéuticos. ¿Hay alguien aquí? Bueno, sé que en la iglesia hay varios, pero justo ahora no. El acompañante terapéutico, la tarea de acompañar a aquellos que lo necesitan. Y usted como hijo de Dios en el reino es un acompañante terapéutico. Es un consolidador, es aquel que se ocupa y se preocupa por aquel que está acompañando. Usted puede ser la clave o el clavo en la vida de una persona. ¿Cuántos clavos hay en esta noche? Parece que estamos entendiendo bien. Y vamos rápido. En primer lugar, tenés que saber que Dios te está llamando. Decirle a aquel lado: Dios te llama. Jesús te llama.
Y lo viene haciendo, y en estos fines de semana todo el tiempo Jesús nos está hablando, el Espíritu de Dios nos está hablando. Dice, levántate y anda a la casa de una persona nueva. ¿Cuántos han ido a visitar en esta semana? ¿Cuántos? Bueno, vamos a ver cómo terminamos al final. Es muy importante, amada iglesia, que te levantes. Hemos visto la cantidad de estrategias que están usando en las plazas, en las salidas. Me encantó lo de la plaza, ya voy a ir a bailar hip hop, algo voy a hacer por ahí, ¿sí? ¡Qué bueno! Usar las estrategias, ¿no es cierto? Para llamar la atención de la gente que necesita de Cristo, sea bailar, sea, me contaban también, salieron por los bancos, hablaron con los jóvenes, con las personas mayores, y algunos aceptan gustosamente y otros no, y usted le dice que Dios te bendiga, en otra oportunidad va a ser, pero así estamos orando. Hay que levantarse y hacer la visita. Diga conmigo, me levanto y salgo a hacer una visita. No lo estás haciendo por tu cuenta, sino que estás respondiendo a un llamado de Dios. No lo estás haciendo por tu cuenta, sino que Dios te está respaldando. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y gracias a Dios no tenemos más prohibiciones y podemos salir, podemos visitar. En algunos lugares quizá usted va a tener que entrar con el barbijo y hágalo. Si la persona no quiere que entre sin barbijo, vamos en amor, vamos con respeto, pero vamos con el respaldo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tener esa convicción espiritual que el Señor te está enviando. Y quizás tengas vergüenza, tengas temor. ¿Cuántos han tenido vergüenza de ir a hacer una visita o de levantar un troquel? Sean sinceros, muchos. Otros no son tan tímidos, otros son recanaduras que no tienen ningún problema, son extrovertidos, no tienen problema, van adelante, avanzan, hablan. Qué bueno, porque esos son los evangelistas, ¿sí? Los que hablan, los que predican, los que no tienen ningún tipo de vergüenza. Y gloria a Dios por ellos. Pero muchas veces hemos luchado y Ananías luchó con el temor, con la vergüenza, porque Dios lo estaba enviando a visitar a alguien que los estaba persiguiendo para matarlos. Un amigo Dios, ¿sí? Pero Señor, este es el que nos persigue, a los santos, a los de la iglesia, a nosotros. A Dios no le importó. ¿Qué le dijo? Levántate y anda a hacer esa visita. No voy a dar ningún ejemplo actual para no herir susceptibilidades. Amén. Hay que ponerse en movimiento. Durante 2 años tuvimos que manejarlo todo online, ¿sí? Y quizás usted está en su casa y está en la habitación, en una habitación, y el otro está en el baño y en vez de hablarse se mandan mensajes o WhatsApp. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron? Hasta las relaciones se vuelven online. Pero tenemos que aprovechar hablar con las personas, a levantarle la petición. Hay muchos corazones dispuestos. Aquellos que salieron a levantar las peticiones saben que es así. Hay personas muy necesitadas y hay personas en estos días que están esperando ser visitadas. De todas las peticiones que ustedes han levantado, alrededor más del 20% quiere una visita. Esto es mucho. Quiere una visita, aunque no te conozca, quiere que lo vayas a visitar. Por eso decirle al que está al lado, prepárate. Qué importante mirar a los ojos de una persona, como nos decía de este actor. Mirar, le dijo, no lo mires hasta que. Y pudo mirar los ojos de aquel que representaba a Jesús. Qué bueno es hablar con una persona y mirarla a los ojos, aprender a escucharla, saber que tiene necesidad. Qué lindo cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué te pasa? No te veo bien. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás con tu familia? Qué bueno cuando alguien se interesa por nosotros. Y a veces no queremos hablar, pero eso nos hace bien. Y las personas que no tienen a Cristo necesitan hijos de Dios que los vayan a escuchar, que los vayan a atender, que hagan como Ananías, que tuvo que viajar 3 días para visitar a este que lo estaba persiguiendo para matarlo.
Jesús envió a los discípulos a que vayan a las casas y digan: paz sea esta casa. Lleven mi reino, cambien la atmósfera espiritual porque son portadores de mi presencia. Muchos de nosotros hemos llegado a una casa que a veces los platos volaban, que había manifestaciones, que había peleas, que había discordias, y nosotros con cara de amor, tratando de esquivar algo que venía, llegábamos y la presencia de Dios se empezaba a manifestar. ¿Sí o no? Sí, porque somos portadores de Cristo. Somos portadores de su presencia y podemos llegar en el momento justo para que alguien no tome una decisión de matarse, para que alguno de los que está en la casa no abandone a la familia, o quizás con alguna necesidad económica o alguna necesidad de enfermedad. Estamos llegando primero a esa casa. Amén. Tenemos que estar muy atentos en estos días, en estas semanas, porque muchos están esperando que los visitemos. No retrasemos nada, no lo dejemos para después, porque como nos contaba Mabel, una visita pudo cambiar el ambiente de toda una sala o de personas que estaban alrededor y levantar más peticiones. ¿Amén? Necesitamos estar atentos. Jesús le dijo a sus discípulos: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, no solamente a los 12, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí Lucas 10 nos relata el mandato de Jesús. Vayan de 2 en 2. Lleven la paz a los hogares. Sanen a los enfermos. Amada iglesia, si vas a una casa y hay alguien en una cama, en una silla de rueda, con un dolor de cabeza, con un dolor de muela, con un diagnóstico de cáncer, inmediatamente ora por los enfermos. Si hay alguien con una depresión, ora por liberación, por sanidad, para que Cristo traiga sanidad y libertad a esa casa. Quiero decirte que no tenés que esperar que venga a la iglesia, no tenés que esperar a tu líder, a tus pastores, sino que lo podés hacer en el nombre de Jesús. Y podés liberar a aquellos que están oprimidos, que están angustiados. Nosotros somos los portadores de la paz y de Cristo. Por eso, en segundo lugar, tiene que haber una persona dispuesta a ir. Amén. Hay muchos aquí que están haciendo un gran sacrificio y pagando un gran precio. Hoy no hacía tanto frío, pero estar mucho tiempo en la humedad da frío. Se enfrían los pies, se enfrían las manos, aunque había un cafecito. Pero eso es pagar un precio. De esto se trata el reino de Dios, estar dispuesto. Cuando Jesús ve a una persona dispuesta y con el corazón sano, que se está sanando, lo va a poner a trabajar. Aquí hay muchos que necesitan ponerse a trabajar en el reino de Dios. No, es que yo soy nuevito. No. Si recibiste a Cristo hoy en tu corazón, puedes salir y predicarle a tu familia, a tus amigos, y contarle lo que viviste en esta noche. Y si tenés muchos años y te acostumbraste a venir a la iglesia y a escuchar la palabra solamente, quiero decirte que este es el tiempo. Amén. Cuando tenés un contacto en tu mano o te pidieron una visita, date cuenta que Dios te vio a vos, que te puso en ese lugar y que te mandó esa persona. Te mandó esa persona. Todas las personas que le levantaste petición, Jesús te la mandó. No fue ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus pastores. Jesús te la mandó.
Y no hagas la gran Moisés. Moisés fue llamado por Dios, pero tenía un problema para hablar. Dice la palabra que era tartamudo y no quería y le decía a Dios que no, que él no podía, que él no lo podía hacer. Pero quiero decirte que si Dios te envía, Dios te respalda. Dios te da las palabras, Dios te enseña, el Espíritu de Dios te guía. Y si quizás sos aquel que levanta muchas peticiones, pero te cuesta ir a visitar, habla con otro y visita juntos. Vayan juntos. El trabajo es en equipo. Diga conmigo, el trabajo es en equipo. Saben que Dios es un Dios bueno, pero se enoja con sus hijos cuando no lo obedecemos. ¿Cómo tantas personas pueden levantar tantas peticiones, hacer estrategias, salir a las casas y los demás no? Se trata de una determinación y de una decisión. Más que nunca los acompañantes terapéuticos del reino tienen que ponerse en acción. ¿Amén? Y tenemos que buscar a las personas. Es importante que como consolidador estés conectado con Dios. El Señor le habló a Ananías a través de una visión y le mostró, como leímos al principio. Y también le habló de manera audible. Dios habla de diferentes formas. Hace 2 fines de semana dijimos que David había consultado con Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer. El fin de semana pasado dijimos que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo 2 veces ir a ciertos lugares hasta que le dijo dónde tenía que ir. Y acá vemos un hombre con una comunión, una relación con Dios que estuvo atento para escucharlo. Diga conmigo, Dios habla de diferentes maneras. Está atento. Quizás no lo hagas en voz audible. Lo puede hacer por un sueño. Lo puede hacer por una persona. Lo puede hacer por tus hijos. A veces los niños hablan de parte de Dios. Hablan de parte de Dios y estemos atentos. El consolidador tiene que caminar cerca de Dios para conocer sus planes que Él tiene con la vida de aquel que necesita de Él y con tu propia vida también. Recuerden, en este tiempo estamos resaltando cómo trabajaron los discípulos de Cristo, cómo trabajan los consolidadores. Porque la iglesia no está para estar encerrada entre 4 paredes. La iglesia está para extender el reino allá afuera. Para predicar de Cristo allá afuera. Y dijimos que aún personas que no conocen a Cristo van a empezar a hablar y van a empezar a hacer cosas por Dios. Nos contaron, van a contar el testimonio, pero lo voy a contar muy rápidamente. Un joven o un adolescente que le levantaron una petición. Después que le levantaron la petición, salieron a hacer invasión del amor de Dios en la ciudad. Y ese mismo chico preguntó cómo se hacía lo que le habían hecho a él, qué más había que hacer. Y ese mismo chico, 10 minutos después, levantó 2 peticiones. Hasta los nuevos hablan. Amén. Dijimos que Dios iba a obrar en el corazón de personas, a trabajar en el corazón de personas. Y hay personas que se están ofreciendo sin conocer a Cristo para trabajar en su reino. ¿Dios está obrando o no está obrando? ¿Está hablando o no está hablando? No estamos viendo y escuchando los testimonios uno a uno, que lo que hemos predicado, orado y lo que las personas han pedido, Dios está respondiendo. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que escuchar? Solo tenemos que obedecer. Conectados con Dios, Dios habló y le dijo a Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a Torne 140, a la casa de Juan Pérez, que está drogado, que está alcoholizado, que le acabó de pegar a la esposa. ¿Y usted qué va a decir? ¿Yo me voy a meter en ese lío? Dígale al que está al lado, me tengo que meter en ese lío. ¿Por qué?
porque tengo que ir a ayudar a aquellos que están necesitados. Hay personas que hace 2 años que están encerradas en sus cuartos, jóvenes y adultos. Hay personas que hace 5 años que no salen de su cuarto, solamente salen de su cuarto para ir al baño, porque están depresivas, están con tormento, están oprimidas. Y necesitamos ir a esos lugares donde Dios nos manda. Dios habló y Ananías actuó. Una persona conectada con Dios cree que el poder sobrenatural se va a manifestar de alguna manera, sanando, salvando, liberando. Y aún vemos cómo las personas también vienen solas a este lugar, vienen solas a esta vereda porque saben que algo van a encontrar. ¿A quién van a encontrar? A Jesucristo. El versículo del 17 al 19 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y allí Pablo, ¿qué pasó? Recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. Ayer hubo alrededor de 7 personas que decidieron bautizarse anoche. Conocieron a Cristo y se bautizaron ¿cuándo? Anoche. Inmediatamente decidieron hacerlo. Por eso no te acostumbres al reino. Yo le voy a pedir por favor que estemos atentos y si a alguien no le interesa algo, está en libertad de hacer lo que quiera. Amén. Ananías oró por un milagro en la vista de Pablo y después oró para que sea lleno del Espíritu Santo. Invasión del amor de Dios no es una tarea administrativa, no es una tarea obligatoria, es una tarea enviada por Jesús. Y Jesús lo dice en su palabra. Jesús nos pide que hagamos lo que Él hizo primero. ¿Quién lo hizo primero? Jesús. Por eso en cuarto lugar tenemos que estar motivados y llenos de fe. ¿Cuántos tienen fe en esta noche? ¿Cuántos se activan por la palabra? ¿A cuántos nos motiva a escuchar los testimonios y saber que Jesucristo está obrando, sanando, salvando y respondiendo? Él lo está haciendo. Hay un potencial enorme y un futuro glorioso en aquellas personas que nos están esperando. Hay un potencial enorme y un futuro glorioso en cada uno de ustedes. Ustedes quizás no pueden imaginar el impacto que puede ser la vida de ustedes. Una visita de ustedes, un consejo de ustedes por la palabra de Dios, una oración de ustedes y de nosotros en el lugar o con las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Ahí estaba Ananías hablándole a Saulo de Tarso, que después iba a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se levantó de ese lugar, empezó a aprender de Cristo por Ananías. Fue consolidado por él y fue el apóstol que casi escribió la mitad del Nuevo Testamento. Le predicó a reyes, a judíos y a no judíos. Vamos a poner un ejemplo. Los hermanos que fueron a la plaza. ¿Cuántos chicos jóvenes pueden ganar en la plaza? Por el hip hop, por el baile, por el canto, ¿sí? Afectar chicos que pueden afectar a otros, que cantan, que bailan, que rapean. Y así es el impacto que cada uno de nosotros podemos hacer en cientos y miles de personas. ¿Cuántos lo creen? Estamos aquí en la tierra para servir a Dios a través de la gente. Por favor, vamos al teclado. Y en último lugar, Jesús lo hizo. Jesús también visitó. Jesús hizo de evangelista, de visitador, de acompañante terapéutico, de liberador, de sanador. Jesús las hizo todas. Y estuvo dispuesto a atender toda persona que se cruzaba
en su camino. En Lucas 10, del 1 al 10, quiero leer rápido esta historia y vamos a ir terminando. Lucas, ¿dónde está Lucas? Lucas 10, dice así. No. Lucas 10, creo que me confundí la nota, a ver si es Lucas 14. El pasaje de Zaqueo, ¿dónde está? A ver, Lucas 19, ahí está. Lo había pasado bien y lo había anotado mal. Lucas 19. No se distraiga que ya terminamos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico, estaba tratando de ver quién era Jesús. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. ¿Dónde? Al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no era querido. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un corrupto, un ladrón. Tenía mucha plata, pero tenía mala fama. Y evidentemente nadie lo quería. Y así hay muchas personas, quizás son subestimados, relegados, están aislados y por alguna razón nadie los quiere. O los escrachan por Facebook o en las redes sociales. Pero ahí estaba Zaqueo, lleno de plata, con todo lo material que podía tener, pero algo no tenía Zaqueo, algo le faltaba. Por eso escuchó que venía Jesús y como era bajito, ¿cuántos bajitos dicen amén? Amén. Subió a un árbol. Las mujeres, ¿qué hacemos? Nos ponemos tacos para ver. Y los chicos, ¿qué hacen? Se suben arriba de las sillas para ver. Y Zaqueo se subió arriba de un árbol. Evidentemente necesitaba a Jesús. Soy Jesús. Estaba vacío. ¿Escuchás? Se sentía solo. ¿Que tenés ahí? Pero estuvo dispuesto a hacer algo diferente, subir a ese Iván, árbol que le suba el volumen para del piano acercarse no está a saliendo él. el sonido. No pasó desapercibido. Yo no tengo monitor. Y ¿Puedes decir? Te escucho llamó vos. la atención de Decirle que le Jesús. suba el volumen del piano, ¿Saben? del máster, Jesús sabía que Zaqueo porque iba a no me estar llega ahí. señal. Es muy baja la señal. Pero lo bueno es que Zaqueo se hizo ver. Y le dijo: Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora mismo voy a ir ¿a dónde? A tu casa. Ahora mismo. Y saben, hay personas que se están subiendo al árbol de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, quizás de la corrupción, quizás del robo, de las adicciones, de los problemas familiares. Y necesita los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, nosotros que vayamos a hacer una casa de paz. Acá le decimos: sí, te vi, sí, sé que necesitas trabajo, sé que necesitas oración por enfermedad. Acá vamos, llevando ¿a quién? A Jesús, llevando la paz a los hogares. Jesús lo hizo primero, diga conmigo, lo hizo primero. Y yo como hijo de Dios voy a ser aquel que esté dispuesto a visitar las casas, a invitarlo quizás a tomar un café o a atenderlo adentro del auto y si no tengo auto, arriba de la bicicleta.
o de la moto, ahora andan en moto, en bicicleta, donde sea. Hubo hermanos que hicieron casas de paz en los autos, en las plazas, en las veredas. Aún gente que no podían hacerlos entrar porque la familia no quería, no les importó, donde sea había y hacían una casa de paz. No pasó desapercibido y Jesús interrumpió su camino. Jesús interrumpió su trayecto. Se detuvo y se tomó el tiempo para ir a la casa de Zaqueo. Y quizás te vas a tener que detener un tiempo y dejar algo que te gusta hacer para ir a la casa de Jimena, de Juan, de Francisco. Un tiempo te puede llevar 15, 20 minutos, una hora, no lo sé. Pero yo creo que ese fue un impacto para Zaqueo. Y él ahí entendió que tenía que arrepentirse de sus pecados. ¿Y por qué nos damos cuenta que se arrepintió de sus pecados? Porque dijo, ahora entiendo, maestro, todo lo que robé lo voy a devolver 4 veces. Tuvo convicción de pecado y tuvo arrepentimiento. Por tu amor, por tu servicio, por interrumpir tu camino, por entregar horas al Señor, podés impactar la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, de una casa. Quizás no robaste, pero necesitas que Jesús vaya a tu casa en esta noche. Están los que tienen que ir a visitar, pero están aquellos que necesitan llevar a Jesús a su casa. Hoy muchos han decidido llevar a Jesús a su casa.